La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional marca un hito preocupante en la estrategia de seguridad en México. Aunque Andrés Manuel López Obrador ha defendido esta medida bajo el argumento de que la militarización es la mejor vía para combatir la violencia, los datos oficiales y diversos análisis especializados apuntan lo contrario. Militarizar no solo no reduce la violencia, sino que la agrava. Tres vertientes fundamentales: el aumento de muertes civiles, las violaciones a los derechos humanos y la perpetuación de la impunidad, demuestran que este enfoque nos lleva en una dirección peligrosa. En primer lugar, más militarización se traduce en un mayor número de muertes civiles. Datos del propio Gobierno de México revelan que durante el mandato de López Obrador, el número de civiles abatidos por el ejército es similar al del sexenio de Peña Nieto. México Evalúa presentó un reporte en el que se demuestra que los estados del país cuya seguridad dependía de las Fuerzas Armadas presentaban una tasa de homicidio anual de 80 cada 100,000 habitantes, por una de 34 cada 100,000 habitantes en las entidades con civiles al frente. En lugares como Tamaulipas y Guerrero, los altos niveles de presencia militar no han disminuido los índices de homicidios. En lugar de reducir la violencia, las tácticas militares parecen exacerbarla, generando mayores enfrentamientos y, por ende, más víctimas. Otro grave riesgo de la militarización es el aumento de las violaciones a los derechos humanos. Según Amnistía Internacional, el involucramiento de militares en la seguridad pública ha llevado a un incremento en los casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El sistema militar no está diseñado ni capacitado para operar en el ámbito civil y las tácticas que utilizan para enfrentar a grupos del crimen organizado tienden a ser desproporcionadas cuando se trasladan a la vida cotidiana. Además, el hecho de que las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas sean juzgadas en tribunales militares perpetúa una cultura de impunidad que profundiza la crisis de derechos humanos. La falta de transparencia y rendición de cuentas en las operaciones militares es uno de los mayores obstáculos para el acceso a la justicia en México. Lo anterior porque los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares rara vez llegan a una resolución satisfactoria. El hecho de que estas fuerzas cuenten con una jurisdicción especial dificulta la investigación adecuada de los abusos, lo que mantiene un ciclo de violencia interminable. Durante la administración de Felipe Calderón, uno de los principales puntos de crítica de Andrés Manuel López Obrador fue el concepto de daños colaterales, es decir, las muertes de civiles inocentes en el marco de la guerra contra el narcotráfico. En repetidas ocasiones, AMLO condenó las estrategias de seguridad que involucraban a las Fuerzas Armadas, señalando que la militarización solo traía más sufrimiento a las familias mexicanas. En ese momento, calificó la guerra contra el narcotráfico como una política fallida que solo había incrementado la violencia y los muertos inocentes sin atacar las raíces del problema. Esta crítica fue un punto clave en su plataforma política, donde abogaba por un enfoque de abrazos, no balazos. Sin embargo, bajo su propio gobierno, la narrativa sobre los daños colaterales ha cambiado. A pesar de que los civiles continúan siendo víctimas en los operativos de las Fuerzas Armadas, como sucedió hace unos días en Sinaloa, la administración de López Obrador ha argumentado que estos daños son inevitables en la lucha contra el crimen organizado. La misma lógica que antes condenaba, ahora se presenta como una consecuencia necesaria para restablecer el orden. Este cambio de postura refleja una contradicción en la estrategia de seguridad del actual gobierno. Lo que antes era un argumento moral contra la militarización, ahora se justifica como un mal necesario en una guerra que, como en el pasado, sigue causando más muertes y perpetuando la violencia en lugar de resolverla.